¿Qué harías si vieras a un niño de 5 años sentado descalzo en un banco congelado del parque, mirando al cielo y susurrando: «Mi mamá me mira desde allá arriba, en Maplewood Park»? Así fue exactamente como Grace Miller vio por primera vez a Eisen. Solo, agarrando una mochila desgastada y una pequeña maceta de barro como si fuera su último tesoro. No sabía su nombre, ni su historia, ni por qué el miedo se reflejaba en sus ojos cada vez que pasaba un uniformado. Pero lo que comenzó como un simple acto de bondad se convertiría en una batalla contra la ley, un enfrentamiento con la mujer que una vez lo lastimó y una lucha por el derecho a darle un hogar. Quédate hasta el final. Lo que suceda te quebrará y te sanará. La primera vez que Frank Harris lo vio, el amanecer apenas amanecía sobre Maplewood Park, en Vermont. El aire era quebradizo por el frío, de esos que atravesaban los guantes de lana y hacían que el aliento se convirtiera en nubes. Y allí estaba, una pequeña figura en un banco de madera desgastada, con las piernas colgando y los pies descalzos apretados para calentarse. El niño no podía tener más de 5 años. Una manta gris andrajosa lo cubría. Sus estrechos hombros, y a su lado estaba una vieja mochila de freír. No lloró, no. Tembló como la mayoría de los niños en la helada de febrero. En cambio, miró fijamente al cielo como si esperara algo o a alguien. Frank aminoró el paso. «Oye, niño», llamó en voz baja, sin saber si el niño saldría corriendo. «¿Dónde están tus padres?» Los ojos del niño, de un azul increíblemente profundo, se posaron en él. Su voz era firme, casi inquietantemente. «Tranquila. Mi mamá me mira desde el cielo». Frank sintió un nudo en la garganta. Los niños decían cosas raras, a veces. Imaginaban a los amigos imaginarios del mundo. Pero esto no sonaba a juego. Sonaba a verdad. Le ofreció una barra de granola del bolsillo de su chaqueta. El niño la aceptó con dedos vacilantes, comiéndola lentamente como si fuera lo último que probaría en todo el día. Esa noche, Frank volvió a patrullar el parque. El viento era más cortante, los bancos brillaban de escarcha, pero el niño seguía allí, en el mismo sitio, con una manta a su alrededor, la mochila apretada contra el pecho, la mirada fija en las diminutas estrellas. De vez en cuando, Frank captaba susurros. «Mamá, hoy no comí, pero te extraño más que ayer». Para la tercera noche, el niño ya no era solo una curiosidad. Era un peso en la conciencia de Frank. Aún así, las normas del parque eran estrictas. No se suponía que se involucrara. No se suponía que trajera animales callejeros, humanos o no, a su vida. Pero se lo mencionó a una persona, Grace Miller, la mujer que regentaba el pequeño puesto de flores cerca de la entrada sur del parque. Grace tenía una forma especial de notar cosas que otros ignoraban. A la mañana siguiente, envuelta en su gruesa bufanda de punto, ella también lo vio. Estaba agachado cerca de la fuente congelada, recogiendo migas de debajo de los arbustos. Ella se acercó lentamente, sin querer asustarlo. «Hola», dijo, ofreciéndole una bolsa de papel. Dentro había un rollo de canela caliente en un termo de chocolate caliente. «Todavía está caliente. Puedes comértelo si quieres». Los ojos del niño oscilaban entre la bolsa y su rostro, sopesando la confianza contra el hambre. Finalmente, el hambre ganó. Tomó la bolsa y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Cómo te llamas?», preguntó Grace. «Eisen», murmuró. Luego, casi como una ocurrencia tardía, «Eisen Miller». Grace notó cómo se aferraba a ese nombre, como si fuera frágil, como si no estuviera acostumbrado a decirlo en voz alta. Durante la semana siguiente, Grace empezó a dejarle comida extra en su bolsa. A veces aceptaba, a veces solo asentía cortésmente. Pero siempre volvía a ese mismo banco al anochecer, siempre con su manta y su misteriosa mochila. Una tarde, lo vio sacar algo de la mochila, un trozo de papel doblado y desgastado.
En él había un dibujo a lápiz de una mujer con una larga trenza y un enorme corazón dibujado a su lado. Debajo, con letras temblorosas, se leía: «Mamá, ¿es ella?», preguntó Grace en voz baja. Ethan asintió. «Huele a pan. A pan fresco. Y se ríe cuando canta». Era el primer detalle real que le contaba, y se le quedó grabado en el pecho. Quería preguntarle dónde estaba su madre, qué había pasado, pero sus pequeños hombros ya se estaban hundiendo, y sabía que presionarlo lo detendría. Los días se difuminaban en un ritmo. Grace vendía flores, Frank vigilaba desde lejos, y se vagaba entre las sombras de Maplewood Park. El mundo parecía contento de pasar junto a él. Corredores con auriculares, parejas con cochecitos, hombres de negocios en sus pausas para el almuerzo, cada uno rozando al niño como si fuera solo una sombra más en el frío. Pero Grace no podía apartar la mirada. Una tarde especialmente fría, lo encontró acurrucado en el banco, con los labios, los pies casi morados, desnudo contra la madera helada. Sin decir una palabra, cubrió su manta con su chaleco de lana. Él no se apartó. De hecho, por primera vez, se inclinó hacia su tacto. Ese pequeño movimiento, apenas un respiro, se sintió como una puerta que se abría. Esa noche, lo siguió. Manteniendo la distancia, lo siguió más allá de la fuente, más allá de los puestos de comida cerrados, hasta Kedu. Escondido detrás de un almacén. Allí, oculto del camino principal, había un nido de cajas de cartón aplastadas, de esas que tiran los supermercados. Esta era su cama. Sus paredes eran el viento y el crujido de las ramas del parque. Grace regresó a casa esa noche con un peso en el pecho tan grande que le robó el sueño. A la mañana siguiente, la escarcha se aferraba a cada superficie. Los bancos del parque estaban mojados de rocío y el cielo era una sólida capa gris. Lo encontró en el mismo sitio, con las rodillas contra el pecho, envuelto en una manta tan apretada que apenas le cubría los dedos de los pies. Se arrodilló frente a él, sacando un termo humeante de su bolso. «Es chocolate caliente. Bébelo despacio». Ethan miró la taza como si fuera algo preciado, algo que tal vez no mereciera. Pero entonces el olor lo alcanzó y la rodeó con ambas manos, bebiendo a sorbos con los ojos cerrados. El calor pareció despertar algo en él. Exhaló profundamente, un sonido que fue casi un suspiro de alivio. Grace no lo presionó con preguntas. Simplemente se sentó a su lado en ese banco frío, hablando del tiempo, de un colibrí que había visto en el parque el verano pasado, del tulipán que planeaba plantar en primavera. Sus palabras eran menos una conversación y más un decirle: «Estoy aquí. Te veo». Y aunque no lo dijo en voz alta, la forma en que Ethan la miró un segundo le dijo que lo entendía. Ese fue el momento en que Grace Miller hizo una promesa tácita. Aún no sabía hasta dónde tendría que llegar ni cuánto le costaría. Pero una cosa era segura: Ethan Miller no iba a pasar otra noche de invierno solo en ese banco. Si tú fueras Grace, ¿te habrías acercado al chico esa primera mañana o te habrías marchado como todos los demás? Y si fueras Ethan, ¿habrías confiado en ella? Si esta parte te conmovió, escribe 100 en los comentarios. Dime desde qué país la estás viendo. Y no olvides darle a me gusta y compartir para que más gente pueda escuchar la historia de Ethan. Las mañanas en Maplewood Park todavía eran frías, pero la nieve había empezado a derretirse, dejando el césped húmedo y el aire con un ligero aroma a tierra descongelada. Grace Miller ya tenía por costumbre meter un sándwich extra, una rebanada de pan de plátano o una taza de sopa caliente en su bolso antes de ir a su puesto de flores. Ethan esperaba, no como los niños esperan a sus padres, dando saltos de emoción, pero aún así estaba allí, sentado en el mismo banco con la mochila en el regazo y la mirada baja hasta que ella llegó. «Viniste», dijo una voz matutina, apenas un susurro. «Te dije que lo haría», respondió Grace, dejando una bolsa de papel a su lado. La abrió lentamente, como si cada regalo de ella fuera frágil, algo que debía desenvolverse con cuidado para que no desapareciera. Durante la semana siguiente,
Algo en Isen se suavizó. Algunas mañanas, se acercaba al puesto de flores y se quedaba a pocos metros de distancia mientras ella arreglaba tulipanes y margaritas. No decía mucho, pero una vez, mientras le sostenía la regadera, murmuró: «Son más suaves que la nieve». Grace sonrió. «Las flores son como las personas, Isen. Crecen mejor cuando alguien las cuida». Una tarde, metió la mano debajo del mostrador y sacó una pequeña maceta de barro dentro de un pequeño tallo verde curvado hacia la luz. «Esto es para ti», dijo, «para que no te sientas solo cuando no esté aquí». Los dedos de Isen se cerraron suavemente alrededor de la maceta, como si temieran hacerle daño. Por un momento, el parque, el frío, el hambre, todo desapareció de su rostro. Pero no todos los visitantes del parque traían amabilidad. Era un miércoles gris cuando Grace notó a una mujer con una chaqueta azul marino hablando con un hombre con un chaleco de protección infantil cerca de la entrada del parque. La mujer señaló hacia los bancos. El trabajador de CPS asintió, tomando notas. A Grace se le encogió el pecho. Para cuando regresó a su puesto, Isen ya no estaba. Comprobó que el banco estaba vacío, la fuente estaba vacía. El pánico le subió a la garganta. Lo encontró solo horas después, al anochecer, acurrucado bajo un viejo roble en el otro extremo del parque, con la manta bien abrigada y la pequeña maceta aferrada en los brazos. «Me buscaban», susurró. «Los uniformados. No quiero ir». Grace se arrodilló a su lado. «Estás a salvo conmigo», dijo con firmeza. «No dejaré que nadie te lleve sin luchar». Desde esa noche, Isen se mantuvo aún más cerca. Se sentaba a su lado mientras trabajaba. Silencioso pero presente, como si verla fuera un escudo. Una tarde ventosa, Grace lo observó en el puesto de flores. Su cabello reflejando la luz como plata hilada. Él recorría el borde de la pequeña maceta de barro con un dedo, susurrando algo que ella no podía oír. «¿Qué estás diciendo, cariño?», preguntó. Él levantó la vista, sobresaltado, y luego se encogió de hombros. Le decía que creciera. «Porque si crece, tal vez yo también pueda». Se le hizo un nudo en la garganta. Quería decirle que ya se estaba volviendo más valiente, más fuerte, pero sabía que las acciones importaban, más que las palabras. La noche siguiente, lo vio sentado en el banco, la maceta en su regazo. El aire tenía una fuerza punzante otra vez. El invierno se negaba a irse en silencio. Grace se puso el chaleco. La abrazó de nuevo, pero esta vez no se limitó a apoyarse en ella. Extendió la mano brevemente y le tomó la suya. Fue algo pequeño, pero para un chico que no había confiado en nadie durante tanto tiempo, fue un comienzo. Y aunque Grace aún no lo sabía, esa pequeña maceta de barro en las manos de Isen pronto se convertiría en algo más que un regalo. Sería un símbolo, uno que lo seguiría en las tormentas que se avecinaban. La pequeña mano de Isen en la suya era más cálida de lo que esperaba. Ese simple toque del chico que una vez se escondió detrás de una manta, se sintió como una respuesta silenciosa a cada promesa tácita que Grace Miller le había hecho en Maplewood Park. Pero mientras lo acompañaba de regreso a su puesto de flores, supo que mantenerlo a salvo en el parque ya no era suficiente. Esa noche, después de cerrar temprano, tomó la decisión. No iba a dejar que se esfumara entre las sombras la próxima vez que alguien uniformado viniera a buscarlo. Le daría un techo, aunque las paredes fueran solo suyas. La cabaña de Grace era una modesta casa de tablillas a las afueras del pueblo. El techo, descolorido y remendado más de una vez, parecía un castillo. Cuando llegaron, se detuvo en la puerta, con la mochila colgando de un hombro y la maceta de barro en los brazos. Sus grandes ojos azules recorrieron la pequeña sala de estar como si memorizara cada detalle. El sillón desgastado junto a la chimenea, las estanterías repletas de libros y fotografías antiguas, el tenue olor a pan recién hecho que persistía de la mañana. «Puedes pasar, cariño», la animó Grace.
Aquí estás a salvo. Entró, moviéndose lentamente, como si temiera que algo se rompiera. Esa noche, le sirvió un tazón de sopa de pollo espesa con verduras, mientras el vapor se elevaba en el aire. Isen comió con cautela al principio, luego más rápido hasta que el tazón quedó vacío. No dio las gracias. Simplemente bajó la mirada como avergonzado por el hambre. Grace no lo presionó. Le mostró una pequeña cama que había hecho en un rincón de su habitación. Sábanas limpias, una manta calentita y un osito de peluche que había pertenecido a su difunto nieto. «Puedes dormir aquí cerca de mí», dijo, apagando la lámpara. En la oscuridad, oyó su voz tan baja que podría haber sido confundida con un suspiro. «No me dejes, mamá». Las pesadillas comenzaron unas noches después. Grace se despertó con el sonido de los agudos gritos de Isen. Se retorció contra la manta con los ojos muy abiertos, jadeando. «No me encierres. Estaré bien. Lo prometo». Grace lo abrazó y lo meció suavemente. «No estás encerrado en ningún sitio, Isen. Nadie te va a hacer daño aquí». Pasó casi media hora antes de que su respiración se calmara. Cuando ella le preguntó en voz baja quién lo había encerrado, su voz sonó ronca. «Una mujer». Gritaba mucho. «No era como mi madre». A Grace se le encogió el pecho. Había asumido que la madre de Isen había muerto, que la historia del niño sobre que ella lo observaba desde el cielo era literal. Pero ahora comprendía que en algún lugar de su pasado reciente había habido alguien más, alguien cruel. Al día siguiente, mientras Isen jugaba tranquilamente con su maceta en el porche, Grace hizo algunas llamadas. Contactó con la Oficina de Servicios de Protección Infantil, con cuidado de no dar demasiados detalles. Descubrió que no había registro, ni certificado de nacimiento, ni matrícula escolar, nada de un niño llamado Isen Miller que coincidiera con su descripción. A los ojos del sistema, él no existía. Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina mucho después de que Isen se hubiera acostado, mirando la plantita que tenía en el alféizar de la ventana. Si no tenía nombre oficial ni papeles, el sistema podía enviarlo a cualquier parte o devolverlo a cualquiera sin previo aviso. No podía permitir que eso pasara. Empezó a trazar un plan. A la mañana siguiente, lo llevó al pueblo con el pretexto de comprar más tierra para sus flores. Pero en lugar de ir primero a la tienda de jardinería, se detuvo en una pequeña papelería. «¿Para qué es esto?», preguntó Isen, mirando el cuaderno que estaba comprando. «Los necesitarás para cuando te matriculemos en la escuela», dijo con voz firme. «Si nadie te ha dado un nombre en papel, lo haré yo». Él parpadeó, aferrándose a los cuadernos como si fueran un tesoro. Luego, sin previo aviso, la abrazó por la cintura. Era el tipo de abrazo que la hacía olvidar cada duda, cada riesgo. Pasaron los días, y poco a poco Isen empezó a llenar la cabaña de vida. Ayudó a regar las plantas, aprendió a amasar el pan, y una vez incluso se rió de verdad cuando Grace tropezó con el gato que no era suyo, pero que la visitaba a diario en busca de restos. Pero el pasado no había desaparecido. Una tarde, mientras limpiaban un viejo baúl en el ático, encontraron un montón de fotografías descoloridas. Isen las hojeó distraídamente hasta que se quedó paralizado. Una foto mostraba a una mujer con un vestido estampado, el pelo recogido. Grace vio cómo palidecía. «Es ella», susurró. «La que me encerró en la oscuridad». Grace dejó la foto, su pulso se aceleró. «¿Sabes su nombre?». Negó con la cabeza. «Solo la llamé la señora». Grace sabía lo que significaba. Quienquiera que fuera. Si la mujer estaba, podría seguir ahí fuera. Y si la persona equivocada reconocía a Isen, la frágil seguridad que habían construido podría derrumbarse de la noche a la mañana. Esa noche, mucho después de que Isen se hubiera dormido, ella se quedó en la puerta observándolo. Su pequeño pecho subía y bajaba al ritmo de sueños tranquilos, algo raro en él. Juró que nunca dejaría que nadie volviera a robarle esa pieza. Pero en el fondo,
Lo sentía. La paz era solo el ojo de la tormenta. Tenía razón porque una tarde ventosa, mientras regresaban del mercado, Grace notó a una mujer al otro lado de la calle mirándolos fijamente, con los ojos fijos en Isen. Las lágrimas brotaron al instante, pero su expresión no era solo tristeza. Era algo más oscuro. Culpa, tal vez. La pequeña mano de Isen se apretó alrededor de la suya. Bajó la mirada, acelerando el paso. ¿Quién es ella?, preguntó Grace con dulzura. No quiero hablar de eso, murmuró. La mujer se dio la vuelta, desapareciendo entre la multitud, pero la mirada que le había dirigido persistió, atormentando los pensamientos de Grace. 3 días después, llamaron con fuerza a la puerta de la cabaña. El corazón de Grace dio un vuelco. Abrió y se encontró con 2 funcionarios de la CPS, y justo detrás de ellos, a la mujer de la calle. Señora Miller, dijo el hombre, con una voz casi fría y oficial. Tenemos que hablar del chico que vive aquí sin papeles. Grace apretó el pomo de la puerta con más fuerza. Sabía que este momento se avecinaba, pero nada la habría preparado para la reacción de Isen cuando vio a la mujer dar un paso al frente. Su rostro palideció. Su voz se quebró. Es ella. Es la señora. Isen se quedó paralizado en el pasillo. El color desapareció de su rostro. Sus dedos se aferraron al borde de la pared como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Es ella, repitió con voz temblorosa. Es la señora que me encerró. Grace Miller se puso frente a él sin pensar que su cuerpo se convertiría en un escudo. Tiene que irse, dijo, con un tono tan brusco que cortaría el cristal. El agente de servicios de protección infantil negó con la cabeza. Señora, ella es Linda Cooper. Según nuestros registros, es la madre biológica de Isen. Por ley, tiene derecho a hablar con él. Por ley, Grace alzó la voz. ¿Dónde estaba la ley cuando dormía en un parque? ¿Dónde estaba cuando lo encerraba en una habitación oscura? El rostro de Linda se tensó, pero no lo negó. Es mi hijo, dijo en cambio, con voz fría. No, la voz de Isen llegó desde atrás de Grace, esta vez más fuerte. Mi mamá me quería. Acabas de gritar. Tú, me asustaste. Su pequeña mano agarró el suéter de Grace. Los trabajadores de CPS intercambiaron miradas inquietas, pero el protocolo. Era el protocolo. Uno de ellos le entregó a Grace un papel. Habrá una audiencia de custodia. En 5 días. Isen permanecerá aquí hasta entonces, pero ambas partes presentarán su caso ante un juez. Cuando se fueron, Grace cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, con el corazón latiendo con fuerza. 5 días. 5 días para demostrar que ella era quien le había dado a Isen un hogar, no una jaula. Esa noche, no pudo dormir. No dejaba de ver el rostro de Linda, la mirada vacía en sus ojos, la ausencia de arrepentimiento. A la mañana siguiente, Grace fue directamente al centro comunitario Maplewood. Encontró a Marian Lewis, una trabajadora social en quien confiaba, y le contó todo, desde el día en que encontró a Isen, en ese banco congelado, hasta las pesadillas y la foto en el ático. Marian escuchó en silencio. Luego se inclinó hacia adelante. Si podemos reunir declaraciones de testigos que demuestren que Isen fue abandonado y que usted lo ha estado cuidando, el juez podría concederle la custodia temporal. Pero Grace, no será fácil. Nada que valga la pena luchar para siempre, respondió Grace. Durante los días siguientes, Grace reunió a su ejército. Frank Harris escribió una declaración describiendo cómo encontró a Isen solo en el parque durante semanas. Los vendedores del mercado testificaron haber visto al niño buscando comida. Incluso un corredor que pasaba a menudo por el parque recordaba haber visto a Isen acurrucado bajo un cartón. Isen, por su parte, dibujó una y otra vez flores, casas y siempre la misma figura, una mujer con trenza que le tomaba la mano.
En la parte inferior, con letras torcidas, escribió, «Mi nueva mamá y yo». Grace guardó esos dibujos en su carpeta junto con las declaraciones de los testigos. El día de la audiencia llegó frío y gris, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Dentro en el juzgado de familia de Maplewood, las paredes resonaban con pasos, el aire estaba cargado de tensión. Eason llevaba la única camisa con cuello que tenía, con el pelo perfectamente peinado. Grace le tomó la mano hasta que llegó un secretario para llevarlo a una sala aparte para hablar con un psicólogo infantil. Esperar era una tortura. Grace se sentó en un banco del pasillo, aferrada a su carpeta, repasando cada momento en su mente. ¿Sería suficiente cuando la llamaran? Entró en la sala. Linda Cooper ya estaba allí, sentada rígidamente en su mesa, con la mirada indescifrable. El juez, un hombre alto de cabello plateado, le hizo un gesto a Grace para que hablara. Ella le contó todo, no con jerga legal, sino con la pura verdad de una mujer que había visto a un niño congelándose solo y no podía irse. Cuando terminó, la sala guardó silencio. El juez carraspeó. La decisión se emitirá en 72 horas. Hasta entonces, la niña permanecerá con la señora Miller. Grace no lloró allí, no delante de Linda. Pero cuando salió y vio a Eason, esperándola con su maceta de barro en las manos, sintió un primer destello de esperanza. 3 días más para descubrir si el amor realmente podía oponerse a la ley. Las 72 horas se alargaron como semanas. Cada sonido fuera de la cabaña de Grace Miller la hacía mirar hacia la ventana, casi esperando que una camioneta blanca de los servicios de protección infantil llegara a la entrada. Eason Miller parecía más tranquilo que ella. Se sentaba a la mesa de la cocina cada mañana, regando la pequeña flor en su maceta de barro, tarareando suavemente para sí mismo. Grace envidiaba esa clase de fe, la forma en que él parecía creer que mientras estuvieran juntos, nada malo podía pasar. Pero Grace sabía que no era así. La ley no siempre se trató de amor. En la mañana del 4.º día, finalmente llamaron a la puerta. Grace se quedó sin aliento. Abrió la puerta y vio a una trabajadora de los Servicios de Protección Infantil, CPS, con un gran sobremanila. Su rostro no era severo ni frío esta vez, solo serio. «Señora Miller», dijo, «podemos hablar adentro». Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared. La trabajadora deslizó el sobre hacia Grace, lo abrió y comenzó a leer. Tras revisar todas las pruebas y declaraciones de los testigos en la evaluación psicológica del niño, el tribunal determina que las necesidades físicas, emocionales y de desarrollo de Eason Miller se están satisfaciendo excepcionalmente bajo su cuidado. Por lo tanto, el tribunal le concede la custodia temporal extendida con la opción de proceder a la adopción permanente. El resto de sus palabras se nubló. La visión de Grace se nubló mientras el alivio inundaba su pecho. Ella aún aferraba el periódico cuando sintió un pequeño peso en el costado. Eason había estado escuchando desde el pasillo. «¿No me van a llevar?», preguntó con voz temblorosa. «No, cariño», susurró Grace, sentándolo. En su regazo. «Te quedas. Estás en casa». Esa tarde, las noticias corrieron rápido en Maplewood. Un vecino apareció en la puerta con una caja de ropa y útiles escolares. Otro dejó una bolsa de la compra. Alguien incluso dejó un balón de fútbol en el porche, atado con un lazo. Eason no sabía qué hacer con tanta amabilidad. No dejaba de mirar a Grace como si le preguntara si de verdad era para él. Cada vez que ella asintió, los días se convirtieron en semanas. Grace llenó los trámites para la adopción permanente. Cada formulario que firmaba se sentía como otra raíz que anclaba a Eason en su vida. El día que escribió su nombre completo, Eason Miller, con cuidadas letras de imprenta, lo sorprendió observándola.
¿Eso significa que ahora soy realmente tu hijo?, preguntó. Grace sonrió, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja. Has sido mi hijo desde el primer momento que te vi en ese banco. La primavera llegó temprano ese año. El parque que una vez fue el refugio de Ethan ahora era solo un lugar de paso camino al mercado. A veces se detenían a visitar a Frank Harris, el guardabosques que siempre tenía un dulce guardado para él. Una tarde, Ethan se detuvo junto al banco donde se conocieron. Este solía ser mi hogar, dijo en voz baja. ¿Y ahora?, preguntó Grace. La miró con la mirada firme de sus ojos azules. Ahora es solo un recuerdo. Meses después, la adopción se formalizó. El juez le entregó a Grace un certificado con los nombres de ambos. Ethan le aferró la mano mientras los flashes salían de la cámara de un reportero local. Parecía casi tímido ante la atención hasta que Grace susurró, «Sonríe para mí». Entonces lo hizo, y era el tipo de sonrisa que nace de la seguridad de saber que perteneces. Esa noche, plantaron un árbol en el patio trasero de la cabaña, un arce igual a los que bordeaban el parque. Mientras palmeaban la tierra alrededor de sus raíces, Ethan miró a Grace. «¿Crees que mi mamá puede verme desde el cielo?», preguntó. A Grace se le hizo un nudo en la garganta, pero sonrió. «Creo que te ve todos los días y creo que está orgullosa». Asintió y añadió, «Y ahora sabe que tengo otra mamá aquí». Grace lo abrazó con todo y tierra. Llegó el verano, y con él el ritmo de una nueva vida. Mañanas llenas de tardes escolares, ayudando en el puesto de flores, noches cocinando juntos en la cocina. A veces las tormentas se cernían sobre Maplewood, haciendo vibrar las ventanas. En una de esas noches, Ethan entró en la habitación de Grace con la vieja manta que había usado en el parque. «No tienes que pasar frío», dijo, cubriéndole los pies con ella. Ella le tomó la mano y la apretó suavemente. «Tú tampoco, hijo mío. Tú tampoco». Con el paso de los años, la pequeña flor que Grace le había regalado en el parque floreció una y otra vez. Estaba en la ventana de la cocina, sus hojas verdes reflejando la luz cada mañana. Para cualquier otra persona, era solo una planta, pero para ellos, era el recordatorio de un banco, una promesa y el día en que un niño solitario comenzó a echar raíces. Si crees que el amor puede formar una familia sin importar el linaje, escribe 100 en los comentarios. Cuéntanos desde dónde nos ves y comparte la historia de Ethan para que más niños